Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capítulo 5. De espátulas y hombres. Estaba resultando ser un día aburrido. Lentamente, ojos poco más que hendiduras a medias, Ranma-chan escaneó el aula. Hoy era uno de esos días lánguidos en los que no pasaba nada, y para ser franca, estaba aburrida. Eso era quizás lo único que Ranma-chan odiaba más que nada. Nada interesante en lo más mínimo. Era cierto que a veces las cosas se ponían demasiado interesantes, pero si le dieran a elegir entre una u otra, habría querido que pasara algo para animar las cosas cada vez. Perezosamente, la pelirroja miró hacia Akane Champu-kun. No. Ninguno de ellos parecía tener ningún problema, ni causar ninguno, para el caso. Kuno no estaba cerca. No había porristas desquiciadas presentes. Solo estaba la voz tonta de Goda y Sensei perturbando el silencio. Era demasiado aburrido para Ranma-chan quejarse de lo aburrido que era. La cabeza de Ranma-chan descansaba sobre su escritorio cuando un joven estudiante entró en la sala. Parecía tener la misma edad que los demás de la clase. Curiosamente, el recién llegado llevaba una parrilla debajo del brazo y una gran espátula atada a la espalda. Todos los ojos se volvieron hacia el inusual visitante. Me preguntaba cuándo aparecerías, le dijo Goda y Sensei al recién llegado antes de dirigir su atención al resto de la habitación. Esperaba que las cosas salieran bien. No creía que lo hicieran, pero trató de aferrarse a un rayo de esperanza. Aclarándose la garganta, dijo: clase, permítanme presentarles a un nuevo estudiante. Todos, por favor, conozcan a Ukyo Kwon-hee. El nuevo estudiante fue evaluado de inmediato por los miembros de la clase. Las chicas evaluaron al nuevo chico, llegando a con un índice de aprobación del 87%. No miraba lascivamente a ninguna de las chicas, no había intentado glompa a nadie en el instante en que las había visto, no escupió poesía y tenía características bisonen bastante atractivas para arrancar, aunque todavía se quedó un poco corto con Ranma en el departamento de apariencia. Los chicos de la clase obtuvieron con un índice de aprobación del 35%. Demasiado guapo. No necesitaban la competencia. Si optaba por el look bisonen, probablemente no tenía inclinaciones atléticas y, por lo tanto, no era probable que ayudara uniéndose a ninguno de los equipos deportivos. Sin embargo, tenía una espátula grande colgada en la espalda, lo que significaba que era raro y probablemente tendría un valor de entretenimiento decente. Mientras los estudiantes continuaban sus evaluaciones, Ukyo se inclinó ante la clase. La chef luego dejó la parrilla y sostuvo dos de las mini espátulas del bandoleer en sus manos. Ranma-chan había estado interesado inicialmente en el recién llegado, pero cuando todo lo que sucedió fue una introducción normal, rápidamente se aburrió de nuevo. Su propia evaluación había ido algo así como: no atacarme a mí ni a nadie que conozca. Otro estudiante aburrido con una parrilla. Estaba a punto de intentar tomar una pequeña siesta, cuando algo en la figura tocó una fibra sensible en lo profundo de los recovecos de su memoria. De ninguna manera. No puede ser. Ukyo levantó las espátulas en el aire. Sea testigo de la destreza de un maestro de okonomiyaki. Sus manos se movieron a una velocidad cegadora, y en unos momentos el chef cocinó, luego lanzó okonomiyaki a todos en la clase. Cada porción de la comida aterrizó justo en el objetivo sobre el escritorio de cada individuo. Akane mordió el suyo. Estaba delicioso. Iba a tener que intentar que Kazumi hiciera algunos. O mejor aún, intenta hacerlo ella misma. A juzgar por lo rápido que los hizo Ukyo, cocinar algunos sería fácil. Frente a Akane, Ranma-chan le dio un bocado al suyo y sonrió. Solo un okonomiyaki en el mundo podía saber tan bien. Lo es. Es Suk-chan. Gritó mientras saltaba de su asiento en un abrir y cerrar de ojos y se abría paso por la habitación, saltando sobre los escritorios de otros estudiantes como una persona normal jugaría a la rayuela. Se detuvo justo delante de Ukyo y estaba a punto de abrazar al chef, cuando una espátula gigante se interpuso entre ella y su objetivo. ¿La conozco, señorita? Ukyo preguntó, observando cualquier otro movimiento inesperado de la chica. La pelirroja había parecido más feliz que violenta, pero podría haber sido algún tipo de truco.
Ukyo estaba demasiado cerca de lograr el deseo de su corazón ahora para dejar que cualquier cosa se interpusiera en el camino. La niña más pequeña le dio a Ukyo una mirada herida. Claro, Ukchan. Soy yo, Ranak. El codo de Akane aterrizó sobre la cabeza de Ranma-chan, lo que le impidió decir que sacara nada más. Champú, ¿no estamos siendo demasiado amigables con los conocidos de Ranma? Ella enfatizó Shampoo y Ranma con toda la sutileza de un ladrillo en la cabeza. Ranma-chan parpadeó confundido por un segundo, luego asintió entendiendo. Correcto. Amigos de Ranma. Las cejas de Ukyo se levantaron sorprendidas por eso. ¿Conoces a Ranma? Sí. Ranma-chan decidió aprovechar al máximo la mala situación. Además, probablemente podría decirle a Ukyo la verdad, eventualmente. Está justo ahí. Señaló a Champú-kun. Ukyo miró sospechosamente al chico moreno que Ranma-chan había indicado. El chef todavía lo estaba mirando mientras ella preguntaba. Entonces, ¿te ha dicho el apodo que tenía para mí? Oh, sí, dijo Ranma-chan casualmente. Hemos estado juntos durante meses. No hay ningún secreto que nos ocultemos el uno al otro. Eso llamó la atención de todas las chicas de la habitación. Cada par de ojos femeninos, excepto los de Akane y Ukyo, consideraron la hostilidad de Ranma-chan con por la ventaja que la pelirroja tenía sobre ellos y el objetivo de sus afectos. Dado que la atención de Ranma-chan estaba clavada en la recién llegada, ella permaneció momentáneamente inconsciente de la gran cantidad de miradas letales. Ukyo miró sospechosamente a la chica más baja. ¿Y qué te dijo Ranma sobre mí? Los pensamientos sobre su pasado compartido animaron a Ranma-chan. Me lo contó todo. Sobre cómo eras uno de los pocos amigos que tenía mientras crecía. Cómo solías hacerle okonomiyaki. Cómo solían entrenar ustedes dos. Fue una lástima que tuviera que dejar todo eso atrás con Pop. Me refiero a su papá. Nunca conoció a nadie más que hiciera okonomiyaki tan bueno como eso. La mirada áspera de Ukyo, que se había desvanecido parcialmente cuando el chef había quedado a la deriva en recuerdos de felicidad, endurecido. Típico. Ukyo resopló disgustado. Mintió sobre la salida. ¿Qué diablos hice?, respondió Ranma-chan. No olvidé nada. Pop y yo nos íbamos y tú te perseguías. Un objeto contundente detuvo su discurso una vez más. Akane tiró hacia atrás el pisapapeles que Champú-kun le había arrojado, para silenciar a Ranma-chan. ¿Quién dejaba a quién?, podría preguntar. La mayoría de las chicas de la clase también se metieron en el paso en falso y, como de costumbre, llegaron a sus propias conclusiones sobre lo que eso significaba. Un coro de voces llenó la sala mientras las chicas formaban pequeños grupos y comenzaban a charlar entre ellas. ¿Cómo se atreve a llamar al padre de Ranma, papá? Ella hace que parezca que ya están casados. ¿No crees que haya una razón para eso? ¿Qué pasa si se casan en una ceremonia secreta y lo mantienen en silencio hasta que Champú queda embarazada y ya no pueden ocultarlo? ¡Oh Dios mío! Champú está embarazada con el hijo de Ranma. Ahora corta eso. Ranma-chan rugió a todo pulmón. Era increíble lo rápido que los estudiantes podían tener con ideas raras y difundir rumores ridículos. Lo más probable era que el grito se viera como una negación que serviría para confirmar el chisme, y Nabiki aceptaría apuestas sobre el sexo del niño mañana por la mañana. La única gracia salvadora era que Ukyo no parecía estar comprando el rumor. De todos modos, Ranma-chan comenzó de nuevo. El señor Saotome y Ranma se iban y lo perseguías por la calle. Ranma estaba sentado encima del yatai mientras te veía correr y gritar su nombre mientras te despedías con la mano. Te saludó hasta que te perdiste de vista. Incluso se sintió un poco mal por eso durante un par de semanas, antes de olvidarlo por completo hasta que te volvió a ver hoy. La ira de Ukyo comenzó a hincharse. Ranma se había atrevido a olvidarse de ella, después de lo que había hecho. ¿Y te dijo qué tipo de yatai era? Seguro que fue loco. Espera un minuto. No teníamos un okonomiyaki yatai. Champú-kun tiró un escritorio a Ranma-chan. Una vez más el condicionamiento hizo efecto. Ranma, no tenía yatai. Enfatizó la pelirroja mientras se frotaba la cabeza. Lo hiciste. ¿Por qué nosotros, quiero decir, ellos, tienen tu carrito?
Era parte del trato. ¿Qué trato? Los ojos de Ukyo brillaron peligrosamente. El trato para llevarme. ¿Por qué se suponía que ibas con a errar, ellos? Eso es entre Ranma y yo, entonó dramáticamente Ukyo antes de volver a dirigir su atención a su parrilla. El chef preparó otro okonomiyaki y se lo tiró a Champu-kun, quien lo arrebató del aire. En él estaban escritas las palabras: te desafío a una pelea, Ranma Saotomi. Encuéntrame detrás del gimnasio justo después de la escuela. Con el desafío entregado, Ukyo saltó por una ventana y cayó al suelo debajo. ¿Sabes? En realidad esperaba que eso sucediera, dijo Godai Sensei desde su escritorio al frente de la clase. Aparentemente, la desensibilización a lo extraño realmente podría suceder. Entonces, ¿qué le hiciste? Preguntó Akane. Nada, insistió Ranma-chan. No puedo entender por qué el tipo me enoja con... Sé que no hice nada que pudiera haber sido malinterpretado como algo malo, como con Ryouga. Además, Ukyo no estaba jodido como Ryouga. Ukchan era un niño normal, como yo. Ranma-chan perdió las miradas sospechosas que Akane y Champu-kun lanzaron hacia ella. Estaba demasiado perdida en sus pensamientos sobre los nuevos eventos. Algo extraño estaba pasando con Ukchan, y tenía la intención de llegar al fondo de eso. En el lado positivo, al menos las cosas se veían interesantes por primera vez hoy. Aunque las sospechas sobre la evolución de la situación en algo demasiado interesante la hicieron algo cautelosa. Champu-kun consideró la situación y luego se encogió de hombros. Si tuviera que luchar en lugar de Ranma, no habría problema. Sacó un bonbori y le dio algunos golpes de práctica. Dudaba de que fuera una gran pelea. Después de todo, ¿qué tan peligroso podría ser alguien cuya arma principal fuera una espátula? Los rumores habían llegado a Tatewaki-kunou, rumores por los que no había necesitado pagar, el chisme había llegado a sus oídos antes de que Nabiki Tendou le llegara y le ofreciera darle alguna información exclusiva, sobre Ranma, por un precio, y habían hablado de otra persona que se había visto envuelta en la Santa Cruzada contra el malvado Saotomi. Era un asunto que valía la pena investigar. No es que Kunou necesitara ayuda en su campaña contra el Vil, pero se adaptaba a sus deseos de saber quién más podría estar alineado contra su oponente más tenaz y deshonroso. Además, tenía que estar seguro de que no era algún tipo de plan por parte del recién llegado congraciarse con los sentimientos de los dos esclavos amorosos de Saotomi. El hermoso Akane Tendou y el champú igual de espíritu. Tomó un poco de búsqueda, pero finalmente se encontró con el nuevo estudiante. Ukyo estaba en el proceso de establecer algún tipo de anillo de lucha detrás del gimnasio. El diseño era un poco inusual, con un extraño metal negro que rodeaba el borde de la alfombra y varios frascos de cerámica grandes ubicados cerca de una esquina del ring. Aparte de esas características extrañas, parecía capaz de contener un duelo honorable. Buen día para usted, señor. El anuncio de Kunou captó la atención de Ukyo y provocó que un ceño fruncido arrugara la frente del chef. ¿Qué quieres? Ukyo preguntó. He venido a ver por mí mismo otro de los muchos enemigos de Saotomi. Eso llamó la atención de Ukyo. Oh. ¿Tiene muchos enemigos? De hecho, los ojos de Kunou se volvieron vidriosos y dibujó su boken, señalándolo hacia los cielos mientras entraba en modo de despotricar por completo. Todos los hombres son verdaderamente enemigos de uno tan bajo, pero corresponde a campeones como nosotros contrarrestar sus malos caminos, porque es un oponente de alguna fuerza. Aunque no hay comparación con el mío, por supuesto. Cierto, dijo Ukyo dubitativo, preguntándose si el tipo era real. Sus males no conocen límites. De alguna manera, tal vez a través de la magia, ha unido a dos mujeres a su causa. Dos dulces doncellas inocentes que usa para sus propios deseos bajos. Ukyo asintió entendiendo. Era una forma inusual de decirlo, pero Ukyo sabía lo que quería decir Kunou. Usar a las mujeres para sus propios deseos básicos. Ahora eso suena como el Ranma que conozco. Un verdadero usuario de mujeres, junto con su padre sin valor. Apuesto a que ese pelirrojo era uno de ellos. Tal vez pueda explicarles a esas chicas lo asqueroso que es realmente, y luego lo dejarán. De hecho, Kunou lanzó una mirada sospechosa hacia Ukyo, y apuntó su boken en su dirección. ¿Por qué tanta preocupación por las mujeres? ¿Quieres hacer las tuyas también?
Ukyo hizo una mueca hacia Kunou. No soy así. No me gustan las chicas. Ah, eso es un alivio, hizo una pausa Kunou mientras consideraba exactamente lo que Ukyo acababa de decir. Había algo un poco raro en esa declaración. ¿Qué insinúas al declarar que no te gustan las chicas? Se explica por sí mismo, respondió Ukyo. Soy normal, ¿de acuerdo? Simplemente me gustan los chicos. Kunou palideció. ¿Qué día tan sombrío se ha convertido este? Furinkan tiene otro pervertido entre sus pasillos, como si ya no hubiera suficientes personas tan depravadas. Disculpe. Probablemente me codiciaste desde el momento en que pusiste los ojos en mi magnífica forma. Ukyo puso una cara aún más disgustada por eso. Antes saldría con una chica que con un chico como tú, Sugar. Y créeme, eso dice mucho. Creo que protestas demasiado, citó Kunou mientras saltaba al ring y blandía su boken hacia Ukyo. Considero que es mi deber enseñarte el error de tus caminos impíos. La espátula gigante llegó a las manos de Ukyo. Bueno. Quería probar mi anillo de lucha de todos modos. Supongo que esta es una forma tan buena como cualquier otra. Joven tonta, pervertida y equivocada. Soy el trueno azul de Furinkan. No hay ninguno que realmente pueda derrotarme, Ranma ha hecho trampa en todas nuestras peleas hasta la fecha. Permíteme vencerte a las perversiones. Ukyo acaba de dar una sonrisa sombría a cambio. La pelea fue breve, consistiendo en la marcha de Kunou. Una espátula no es un arma verdadera. Smakou. Deja esa olla, de lo contrario lo haré, Splash, qué grotesco. Ahora estoy cubierto de una sustancia pegajosa marrón repelente. Smakou. ¿Cómo te atreves a golpearme mientras estoy distraído? Todo lo que necesito es un momento para... Tamaño aro. Me están cocinando vivo. Smack, me vengaré de ti, una vez que recupere la conciencia. Toda una amplia sonrisa rompió el rostro de Ukyo. Ahora que se sentía calentada, estaba preparada para el evento principal. Mientras esperaba que su antiguo prometido se mostrara, miró a Kunou. Mientras lo hacía, se le ocurrió una idea. Después de todo, necesitaba algo para matar el tiempo. La noticia había viajado como la pólvora por la escuela durante el transcurso del día. Suficiente gente escuchó sobre la inminente batalla que cuando terminó la escuela, había una multitud considerable reunida detrás del gimnasio esperando la pelea. ¿Qué diablos es eso? Ranma-chan gritó mientras se abría paso entre la multitud solo para ver a Kunou, apoyado en el ring, horneado en medio de un okonomiyaki gigante. Estaba experimentando con un nuevo estilo de comida, explicó Ukyo desde el centro del ring. Iba a llamarlo, Deep Kona Stick Okonomiyaki, pero es un fracaso absoluto. El gran Tatewaki Kunou no es una orden secundaria de ningún hombre, se quejó Kunou mientras intentaba sacar la corteza ligeramente quemada pero todavía sabrosa. Pero todo fue en vano. Giró la cabeza hacia Akane y Ranma-chan. Parece que mi situación es algo incómoda. No consideraría que estuviera por debajo de mí que me ayudaras con este alimento. Viendo a Akane y a la chica de cola grande reír hasta que lloraron, Kunou se dio cuenta de que Ranma realmente había entretejido su hechizo profundamente en sus almas. Si el pervertido Kwon-ji no despachaba a Ranma, le tocaría a Kunou defenderlos en su inocencia una vez más. Primero, tenía que salir de su extraña situación para asegurarse de poder hacer eso. Después de respirar hondo, comenzó a comer para salir de su forma de confinamiento horneado. En el lado positivo, Kwon-ji, tan pervertido como era, sabía cómo hacer un buen okonomiyaki. Junto al ring, Godai-sensei suspiró. Era su responsabilidad cuidar el bienestar de un nuevo estudiante. En realidad, era su responsabilidad cuidar el bienestar de todos sus estudiantes, pero renunció a eso desde el principio. Hubiera tenido suerte de sobrevivir pasando 5 minutos con ellos dadas algunas de las situaciones en las que tendían a terminar. Pero por el bien del nuevo estudiante, tenía que intentarlo al menos esta vez. Sería arriesgado, pero nadie acusaría a Yusaku Godai de no tener carácter. Excepto sus vecinos, esposa, familia y cualquiera que lo conociera muy bien. Caminando hacia Champú-kun, Godai se aclaró la garganta para llamar la atención del chico. No sé qué pasó en tu pasado, Ranma, pero trata de ser suave con Ukyo. Es un estudiante nuevo, después de todo.
Champú-kun hizo lo que vino naturalmente y rápidamente ignoró el consejo razonable. Ukiyo lo había desafiado, sin darse cuenta, e iba a aprender por las malas el error que fue, uno grande. Además, en cierto modo, Champú-kun le estaba haciendo un favor al chef, ya que Ranma era mejor que el Amazonas y habría derrotado a Ukiyo aún más rápida y eficientemente. Una mirada a los estudiantes que rodeaban el ring reveló la multitud habitual de admiradores de Champú-kun agitando carteles con su nombre y gritando palabras de aliento. Lo suficientemente molesto, también notó que la mayoría de los chicos apoyaban a Ukiyo. Los tontos ingenuos. Realmente, ¿qué oportunidad pensó alguien que un chef, incluso uno de artes marciales, se enfrentaba a alguien tan duro como Champú-kun? Haría un trabajo corto con el recién llegado. Menos de 5 minutos era todo lo que tomaría. Con un salto, Champú-kun se impulsó sin esfuerzo sobre las cuerdas y entró en el ring, aterrizando ligeramente de pie y listo para la batalla. Ukiyo conoció la mirada de intensidad de con la maldita amazona. Ahora que se encontró en el momento de la verdad, un momento anticipado por más de una década de devoción a la venganza, se tomó su tiempo para evaluarlo. Su Ranchan ya no se veía igual desde aquellos días pasados, cuando estaban en la flor de su juventud, antes de avergonzarla. Su apariencia había cambiado por completo. Si no hubiera sido por la gente que lo señalaba, nunca habría podido adivinar que este chico era él. Ella tomó nota de que él era varios centímetros más alto que ella, con un pecho ancho y bonitos hombros que ni siquiera su uniforme escolar podía ocultar. Definitivamente guapo, mucho más de lo que ella recordaba. Por un momento, los sentimientos de deseo, olvidados hace mucho tiempo, o quizás más exactamente, reprimidos, la inundaron. Pero luego años de ira no tan reprimida abrumaron los recuerdos agradables y la atracción. Este fue el momento de la verdad, donde Ranma pagó por humillarla y abandonarla al costado de la carretera. Ella sintió un aumento de ira hacia él por hacerle querer no golpearle la cabeza, incluso si solo había durado un momento. Ukiyo levantó su espátula gigante, levantándola más allá de su hombro para que pudiera ponerla en juego en un instante. Cuando eran niños, Ranma podría haberla derrotado, pero ya no. Durante años había practicado y mejorado en su arte. Incluso había llegado a luchar contra el océano. Claro, no había sido una gran compañera de entrenamiento, y no lo había derrotado, pero ese no era el punto. Además, Ranma no era un cuerpo de agua. Podía ser vencido. En respuesta a la moción de Ukiyo, Champú-kun trajo sus propios bomborís para soportar. Veo que viniste preparado, dijo Ukiyo. Por lo que me hiciste, Ranma Saotome, vas a pagar. Champú-kun sonrió en respuesta. Estoy listo. Para sorpresa de Ranma-chan, se encontró consternada por la pelea. Ya era bastante malo permitir que Champú-kun peleara otra batalla destinada a ella, pero ahora era contra alguien que realmente le gustaba. La pelirroja ya le había advertido a Champú-kun que fuera fácil con Ukiyo, pero tal vez todo se pudiera prevenir. Ella se abrió paso entre la multitud y hasta el borde del ring, luego llamó al chef. ¿No hay alguna forma de cancelar esto, Uki-chan? Ukiyo se enojó con la extraña chica que había estado actuando demasiado amistosa con ella desde el momento en que se conocieron. No. Y no me llames Uki-chan. Solo Ranma podía llamarme así, y perdió ese derecho hace mucho tiempo. Bien, resopló Champú-kun. Ranma llama a Uki-chan algo más estúpido en su lugar. Ukiyo miró a su oponente con curiosidad. ¿Cuáles son con los pronombres que faltan? Antes de que Champú-kun pudiera responder, Akane soltó. Ranma estuvo en China durante tanto tiempo y hablaba chino tan bien que ha olvidado cómo hablar japonés con fluidez. Buena respuesta. Ranma-chan le dio una palmadita en la espalda a Akane en agradecimiento por dar con la excusa. Sí, era endeble, pero el cuerpo estudiantil de Furinkan no era el más brillante que había. Aguantaría su tipo de inspección casual. Creo que es lindo, gimió una de las chicas junto al ring, demostrando lo correcto que había sido Ranma-chan. Ukiyo consideró las palabras de la niña. La espátula vaciló un poco. Sí, es un poco lindo. Tal vez, se dio cuenta de lo que estaba diciendo y sacudió la cabeza. Oye. ¿Estás tratando de que no te golpee viniendo a mí actuando lindo de nuevo? No. Ese es un truco bastante bajo, pero no va a funcionar. Los sentimientos que tenía por ti ya no importan.
Vas a pagar. Ukiyo blandió su espátula en la dirección de Champú-kun una vez más. Los ojos de Akane se abrieron ante la referencia a los sentimientos y la forma en que se hablaban. Miró a Ranma-chan con curiosidad. ¿Sentimientos que tiene por ti? Acercándose a él. ¿Qué tipo de relación tenías con Ukiyo? No ese tipo. Ranma-chan sacudió la cabeza furiosamente, recogiendo también la implicación de las palabras de Ukiyo. No había pensado que Ukiyo fuera por ese camino. Siempre había parecido un niño normal, o al menos eso era lo que recordaba Ranma-chan. Obviamente no había conocido a Ukiyo tan bien como ella pensaba. ¿Estás seguro de que no lo engañaste? Preguntó Akane sospechosamente. Por supuesto que no. No soy así. Ranma-chan respondió, ofendido por la insinuación. Las chicas que rodeaban el ring escucharon las palabras que Ukiyo también había usado. Se formaron varios apiñamientos cuando estallaron discusiones sobre esta nueva información entre ellos. ¿Ranma es gay? No puede ser. He visto la forma en que me mira. Ya sabes, la forma en que los chicos miran a las chicas. Pura lujuria. Y, sin embargo, explicaría por qué se esfuerza tanto por evitar salir con nosotros. Y también por qué Akane no está interesado en un galán como él. Necesitamos alguna forma de demostrar que Ranma no es gay. Hagamos que un chico intente besarlo. Si Ranma lo golpea, significa que no le interesan los hombres. Mi hermano, Tetsuo se balancea de esa manera. El orador se volvió hacia su hermano. Oye, Tetsuo. Intenta besar a Ranma. Tetsuo se ofendió. Disculpe, no soy un gato callejero desesperado que intenta besar a alguien a quien apenas conoce, a diferencia de algunas chicas que podría mencionar, querida hermana. Además, no me gusta el tipo de artista marcial. Son tan insufriblemente machistas. Champú-kun no sabía si sentirse ofendido por no besar al chico, o agradecido de que su trabajo como actor fuera tan bueno. Sayuri tomó el mando de la situación. Supongo que solo podemos tomar otro curso. Tendremos que hacer que una chica bese a Ranma y demuestre que no es gay. ¿Quién lo va a hacer? Preguntó otra chica. Esta carga debe caer sobre mis hombros. Sayuri dijo audazmente, golpeando a las otras chicas que querían compartir su carga. Ella se arrastró por el delantal del anillo y se acercó a la esquina en la que estaba Champú-kun. Se apoyó en el ring y dijo. Bueno, Ranma, aquí tienes la oportunidad de demostrar tu hombría a todos. Sayuri cerró los ojos y se frunció el ceño. Champú-kun dejó que su Bombori la besara. Difícil. Cuando la multitud agarró la forma inconsciente de Sayuri, comenzaron a llegar gritos de angustia y lágrimas de las chicas, y los chicos vitorearon cuando la orientación sexual de Champú-kun se cuestionó. Ranma-chan comenzó a entrar en pánico. Solo le quedaba una opción. Con valentía, le declaró a Akane. No puedo dejar que esto suceda. El nombre de Ranma Saotome no se puede conectar con un comportamiento tan poco varonil. Champú tiene que besar a una chica para demostrar que no soy gay. Los ojos de Akane se abrieron ante la mirada de determinación en los ojos de Ranma-chan. Nada detendría a la pelirroja esta vez. Una sensación extraña se apoderó de Akane. No fueron celos. Realmente, no lo fueron. Ranma, ¿estás seguro de que vas a poder besar a Champú frente a toda esta gente? No seas tonto. No voy a hacerlo. Ahora es un chico. Vas a tener que entrar y besarla por mí. Un martillo de madera gigante llegó al cráneo de Ranma. Champú-kun volvió su atención del Ranma-chan caído a su oponente, solo para ver a Ukiyo brillando azul y mirándolo con una mirada de pura rabia. ¿Cómo te atreves a burlarte y seducir descaradamente a todas estas chicas frente a mi cara? Ukiyo rugió. Después de que Champú-kun se eligió a sí mismo de la falla facial, devolvió la mirada a Ukiyo. El estúpido chico de la espátula no tiene una fuerte conexión con realidad. Ahora Ranma empeora aún más la conexión. Agitó su Bombori amenazadoramente hacia Ukiyo. Espátula chico. Ukiyo se enfureció, luego se lanzó hacia adelante y atacó. El Amazonas se encontró con la carga con uno de los suyos, los dos oponentes se encontraron justo en el centro del ring. El sonido de metal sobre metal resonó en todo el patio cuando Bombori se encontró con espátula, chispas volando mientras las armas se conectaban profundamente con entre sí.
Durante un par de minutos, todo lo que se escuchó fue el repique de armas chocando y los jadeos de la multitud cuando un oponente casi golpeaba al otro, solo para que una ráfaga de contraataques hiciera retroceder al atacante y le impidiera tomar la ventaja. Ukyo conectó primero con un golpe de refilón del hombro de Champú-kun, que luego fue devuelto con un sólido golpe del maldito Amazon, quien golpeó con un bonbori en las costillas de Ukyo. Ukyo se alejó de Champú-kun. Al principio, el chico de pelo oscuro pensó que era porque su oponente quería atrapar su viento, pero en cambio, Ukyo pateó una de las ollas que cubrían el interior del aro en dirección a Champú-kun. El Amazonas fue un borrón de movimiento ya que apenas reaccionó a tiempo golpeando la olla hacia atrás con un golpe del bonbori, conduciendo la mezcla de masa y cemento de goma hacia su enemigo. Ukyo, teniendo más tiempo para reaccionar, saltó hábilmente sobre el frasco, permitiendo que el contenido se derramara sobre el borde del ring, endureciéndose casi instantáneamente. Luego tomó represalias con una andanada de espátulas lanzadas en dirección a Champú-kun. Esquivó las armas, solo para aterrizar en el metal negro que recubre el borde del ring. Un segundo después, descubrió que lo que parecía ser una parte normal del anillo era en realidad una superficie de cocción muy caliente y antiadherente. Gritando por el dolor del inesperado pie caliente, Champú-kun saltó hacia el centro del ring. Ukyo presionó la ventaja, lanzando otra andanada de mini espátulas. Anticipando donde Champú-kun esquivaría correctamente, el chef Okonomiyaki golpeó firmemente con el hombro de Champú-kun, haciendo que dejara caer un bonbori. Sonriendo, Ukyo cogió el arma con el piso de su propia y lanzó la esfera de metal en uno de los frascos de masa y cemento de goma. Eso se encarga de eso, sonrió Ukyo, arrogante ante su éxito y creyendo que su victoria estaba cerca. Su exceso de confianza duró poco, ya que recibió una patada en el pecho cuando se detuvo demasiado para dar rienda suelta a su próximo golpe. El siguiente golpe del arma de Ukyo fue desviado por el bonbori restante de Champú-kun, que también la dejó demasiado cerca mientras Champú-kun retiraba su mano libre y gritaba, "Kachutensen Amaguriken". Las habilidades de Ukyo fueron lo suficientemente grandes como para ver que la mano se difuminaba frente a ella y se dio cuenta de que el puño de su oponente se movía a una velocidad increíble, aunque Ukyo no sintió nada de los golpes. En lugar de permitir que la volea continuara, saltó hacia atrás, preparándose para otro ataque. Justo cuando retiró la espátula para otro golpe, vio a Champú-kun sonreír y extender su mano. A su alcance había varias espátulas arrojadizas, cada una sostenida entre sus dedos. Ukyo miró su bandolier para ver lo ausente de sus armas familiares, la mayoría de las cuales estaban ahora en la alfombra, acostada a los pies de su oponente. Reaccionando incluso mientras Champú-kun continuaba con su sonrisa arrogante, Ukyo sacó una bolsa de harina de su lugar de ocultación dentro de su atuendo y se la arrojó al chico de pelo oscuro. La forma de Champú-kun se perdió en la neblina blanca de la bomba de harina. Es hora de terminarlo. Ukyo sacó otra arma que había preparado especialmente para el duelo, un cuenco de fideos especiales con la resistencia a la tracción del acero. Usando un par de palillos, lanzó los fideos a la niebla en una red ancha, permitiendo que la base de los hilos permaneciera en el cuenco. En un segundo sintió que se aferraban a algo en la niebla y apretó los fideos. Sabía que por fin tenía su presa. Esta estrategia en particular había sido una que se le ocurrió con la noche anterior. No había pensado que lo necesitaría, pero afortunadamente había decidido no correr ningún riesgo. La victoria era ahora suya. Una vez que la niebla se aclarara, su oponente indefenso realmente recibiría la paliza que se merecía. La niebla de harina finalmente se disipó, y Ukyo se quedó mirando con incredulidad el cuadro ante ella. Champú-kun estaba allí de pie, todos los fideos firmemente en el agarre de su mano derecha. ¡Ja! Champú-kun se rió mientras mantenía su control sobre los fideos. Ranma ha sido entrenado en artes marciales para llevar, y sabe contra el estúpido truco de los fideos. Mientras Ukyo estaba allí, aturdido, Champú-kun retiró los fideos, sacudiendo al chef hacia adelante y haciendo que perdiera el agarre de su arma gigante. En el momento en que Ukyo estuvo lo suficientemente cerca, liberó su agarre de los fideos y envolvió a su oponente en un abrazo de oso, inmovilizando sus brazos antes de que pudiera recuperarse.
Ukiyo se retorció inútilmente en su agarre, tratando de escapar, pero estaba impotente ante su fuerza inmensamente superior. Champukun apretó su agarre y sintió que el cuerpo de Ukiyo se ahogaba contra él, su respiración lentamente forzada por sus pulmones, dejándola impotente para atraer a otro. Justo cuando estaba seguro de que estaba a punto de desmayarse, notó una inconsistencia en la forma de su oponente. Específicamente, dos inconstancias carnosas redondeadas que lo estaban metiendo en su pecho. Usando su pie, Champukun movió una de las mini espátulas caídas en el aire. Justo cuando alcanzó el nivel de los ojos liberó su agarre sobre Ukiyo y arrebató el arma en el aire, dando medio paso atrás. Los ojos del público se abrieron cuando Champukun bajó el arma en un arco de barrido, justo enfrente de Ukiyo. Los gritos de consternación comenzaron a circular entre la multitud cuando todos finalmente vieron que Champukun en realidad no había cortado a Ukiyo, sino más bien el frente de su atuendo, y las ataduras que mantenían sus pechos apretados contra su carne. La brisa fresca tardó un momento en bañar el frente de Ukiyo para que se diera cuenta de lo que había sucedido. Sus ojos bajaron lentamente, como si dudara en mirar su pantalla, otros también lo harían. Pero vio que era tal como sabía que sería. Sus manos tiraron de su parte superior cortada hacia atrás sobre la carne expuesta, aunque el daño ya estaba hecho. A través de los ojos llenos de lágrimas miró a Champukun, sintiéndose aún más traicionada que antes por sufrir una mayor humillación por lo que pensaba que eran las manos de su antigua amiga. Ella retiró una de sus manos, sosteniendo su camiseta en su lugar con la otra. «¡Idiota!», gritó mientras abofeteaba al chico aturdido en la cara. A pesar de sus sospechas, Champukun se sorprendió al descubrir que de hecho había sido una chica con la que había estado luchando. Si no hubiera sido por sentir los pechos atados, nunca habría sospechado que su oponente era realmente una niña. El acto de Ukiyo no había sido tan convincente. Y luego estaban las implicaciones de qué relación podría haber tenido esta chica con Ranma. Esas dos revelaciones lo congelaron en su lugar, lo que le permitió a Ukiyo soltar una bofetada no demasiado suave en la cara, a la que no reaccionó de inmediato. Su vacilación le permitió huir de la escena, saltando sobre el patio de la escuela y por las calles más allá, llorando a mares todo el tiempo. Akane fue uno de los primeros en recuperarse de la sorpresa. «Pensé que habías dicho que era un chico». «Lo estaba», insistió Ranma-chan. «¿No pensarías que reconocería a un chico de una chica? ¿Qué tan inobservante crees que soy?» La pelirroja se detuvo en sus pensamientos por un momento. Obviamente, si Ukiyo era un chico antes y ahora es una chica, entonces algo debe haberle pasado. Obviamente, Akane aceptó secamente. «Y creo que sé lo que es», dijo triunfante Ranma-chan. «¿Qué?». «Cayó en la primavera de la niña ahogada en Jusenkyo, como yo». Ranma-chan sonrió ante su genio al resolver la pregunta tan rápidamente. Akane no estaba tan seguro. Sí, tenía sentido. Demasiado, en realidad. Parecía que la respuesta era demasiado fácil. Tenía que haber una trampa, solo tenía que haberla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encuentra a Ukiyo y hazle saber que no está solo en el mundo, declaró Ranma-chan. Pero primero, tenemos que rescatar a Champú. Señaló al maldito Amazon y la situación en la que de repente se encontró. Como el verdadero sexo de Ukiyo no había salido a la luz, las chicas Furinkan se dieron cuenta rápidamente de que, dado que Ukiyo era realmente una niña y no un niño, eso significaba que el objeto de sus afectos no era gay. En su delirante alegría, saltaron al ring y subieron a Champukun, amenazando con ahogarlo en el improvisado mar de la humanidad. Le tocó a Ranma-chan y a Akane sacarlo del lío en el que estaba y ayudarlos a localizar al chef que huía. Ukiyo estaba llorando más fuerte que nunca en su vida. Más duro que cuando Ranma y su padre la dejaron al borde de la carretera. Más duro que cuando los otros niños se burlaron de ella por ser abandonada por su prometido. Más duro que cuando su perro mascota, Fluffy, se había electrocutado en esa horrible pelea con esa gran rata amarilla que seguía gritando pica. Todas esas pequeñas criaturas desagradables merecían morir. ¿Cómo pudo Ranma haberla humillado tan descaradamente de nuevo? ¿No fue suficiente una vez para él? ¿Obtuvo alguna alegría perversa al atormentarla? Oh, cómo lo odiaba, aún peor que antes. Iba a pagar. Iba a hacer sufrir al hombre que la había humillado.
Oh sí, sufriría horriblemente, como lo había hecho ella. Le tomaría tiempo, pero se le ocurriría con algo. Algo desagradable, como alimentarlo con okonomiyaki mal hecho. Sí. Eso era lo que Ukyo odiaba más que nada en el mundo. Okonomiyaki estaba destinado a ser sutil, pero delicioso. Algo que saciara, pero dejara un antojo de más. Pero tantos aficionados lo hicieron mal, haciendo que el sabor fuera demasiado fuerte o demasiado suave. Era como sufrir un pedacito de infierno cada vez que probaba la comida más perfecta del mundo cocinada tan absolutamente mal. Era solo justicia que ella también hiciera que Ranma sufriera tales horrores. Te odio, Ranma. Ukyo gritó a través de los ojos lágrimas tan llenas con que no podía ver a dónde iba. Por eso le dolió tanto cuando se estrelló contra lo que parecía una pared de ladrillos. O tal vez una oruga, el vehículo de construcción, no el insecto, por supuesto. Pero fuera lo que fuera, había chocado tuvo el efecto de derribarla, dejándola tirada en el suelo. La pared de ladrillo, que de hecho no era más que un artista marcial, que fue construido mucho más sólido que la mayoría de las paredes de ladrillo, estaba deambulando, tratando de encontrar a dónde había huido Ranma Saotome una vez más. Ryouga apenas registró el impacto, y miró hacia abajo para ver quién lo había chocado con. Vio que era una persona, una niña, para ser específico. Podía decir que era una niña, a pesar del estilo de ropa de hombre que usaba, porque se veían sus pechos desnudos. Pechos desnudos. ¡Ak! Ryouga se cubrió los ojos lo más rápido que pudo, fingiendo que no había visto nada mientras todavía sentía que un poco de sangre goteaba constantemente de ambas fosas nasales. Eso era todo lo que necesitaba. La chica se daría cuenta de que la había visto y probablemente lo odiaría y lo llamaría pervertido y lo haría sentir más bajo que un gusano. Todo fue culpa de Ranma. Si no se hubiera escapado de la pista de hielo, entonces Ryouga no habría estado vagando tratando de encontrarlo y, por lo tanto, no habría hecho que la chica se encontrara con él y lo llamara pervertido, lo que iba a suceder en cualquier momento. Espera un minuto. ¿No había estado la chica gritando sobre Ranma el momento antes de chocar con él? En un momento de atrevimiento, Ryouga miró a través de sus ojos para mirar a la chica, con la esperanza de haberle dado suficiente tiempo para cubrirse. Como esperaba, ella estaba sentada en el suelo, con la mano sosteniendo su camiseta unida para que solo pudiera ver un poco de carne en la parte superior. Estaba a salvo. Lo siento por eso, dijo Ukyo, agradecida de que cuando levantó la vista, el chico con el que se había encontrado no le había estado mirando el pecho como tantos de esos chicos en la escuela. Probablemente había visto algo, pero al menos estaba tratando de actuar como un caballero. A diferencia de ese idiota, Ranma. Disculpe, señorita, Ryouga se esforzó por olvidar lo que había visto de ella, la imagen de carne desnuda amenazando con superponerse al pecho de la chica con la que estaba hablando. ¿Dijiste algo sobre un Ranma? ¿Quizás un Ranma Saotome? Ukyo lo miró perplejo. Sí. Lo hice. Ryouga sintió que su temperamento comenzaba a estallar. Por las lágrimas que se secaban rápidamente en su rostro, era obvio que la niña había estado llorando. Y conocía a Ranma. No se necesitaba un genio para sumar 2 y 2. Obviamente Ranma había hecho llorar a esta chica. ¿Qué te hizo él? Ukyo continuó moqueando. ¿Quién era este extraño que parecía saber lo que le había pasado? ¿Y cómo conocía a Ranma? A través de sus resfriados, ella dijo, me ha arruinado. Me abrió la camiseta frente a toda la escuela y me humilló, el idiota. La ira que Ryouga sintió se cuadruplicó. Siempre supe que Ranma era lo más bajo de lo bajo, pero para hacer esto. Es impensable. ¿Qué tipo de monstruo se fuerza a sí mismo sobre mujeres jóvenes lindas, arrancando su ropa y tratando para, hacer lo que sea que monstruos como él hagan con mujeres jóvenes lindas cuya ropa arranca? Ah. Ryouga atravesó una pared cercana, imaginando la cara de Ranma ante ella. Ukyo finalmente logró dejar de moquetear. Al principio fue en el impresionante despliegue de fuerza que el extraño chico acababa de demostrar, pero luego se instaló algo más que había dicho. La llamó linda. No una, sino 2 veces, lo que significa que no había sido un error la primera vez.
Nadie la había llamado linda, excepto algunas de las chicas que había conocido, cuando pensaban que era un chico, y no contaban porque eran chicas. Solo contaba cuando los chicos te llamaban linda. Está bien, Tsubasa la había llamado linda, pero él era molesto y tampoco contaba. Así que esta era la primera vez que alguien que importaba la llamaba linda, y no estaba segura de cómo reaccionar ante eso. Decidiendo que rápidamente no llegaba a ninguna parte, Ukiyo se puso de pie y comenzó a rasparse el pie, sintiéndose avergonzada por alguna extraña razón. Rápidamente volvió a controlar sus emociones. ¿Cómo es exactamente que conoces a Ranma? Déjame contarte una historia, dijo Ryouga, y comenzó a informarle exactamente lo que le había sucedido a manos de Ranma. Lo contó todo con los detalles más gráficos que pudo. Pero Ranma no tiene horquilla ni cuernos, señaló Ukiyo. Bueno, eso es todo lo que le falta a la escoria, admitió Ryouga. Ukiyo estuvo de acuerdo y le contó a Ryouga su propia versión de los acontecimientos que habían llevado a este momento de su vida. ¿Crees que renunciar a tu feminidad y hacerse pasar por un chico durante la última década fue la forma correcta de lidiar con Ranma dejándote? Preguntó Ryouga. Bueno, parecía una buena idea en ese momento, respondió Ukiyo. Además, actuar como un chico tenía buenos beneficios. No tuvo que pensar mucho en su guardarropa. No tuvo que lidiar con maquillaje. No tuvo que aguantar a con otras chicas quejándose de tonterías, como lo gruesos que eran sus muslos o como seguían con los chicos. No se preocupaba por su peso y comía lo que quisiera. Y cosas inútiles y molestas como esa. Es cierto que también había desventajas, como tener que inventar con excusas sobre por qué no podía ir al gimnasio, pero obtenía algunos espectáculos gratuitos cuando entraba en los vestuarios de los chicos, no es que fuera una pervertida ni nada por el estilo, inventando historias sobre cómo anotaba con chicas, aunque estaba segura de que la mayoría de las historias que contaban los chicos también eran inventadas. ¿Cuántas chicas eran tan flexibles? Y ocasionalmente incluso siendo presionada por los chicos para que salieran con citas con chicas para que no sospecharan de su verdadera sexualidad. Fue entonces cuando supo la verdad sobre las chicas. Eran criaturas amorosas que continuamente se acercaban a los chicos y uno tenía que defenderse literalmente con una espátula. Nunca se cubriría de un chico de esa manera. Era demasiado espeluznante. Las citas fueron fácilmente las peores, pero en general sintió que los pros superaban los contras. Ryouga escuchó atentamente, luego dijo, ¿cómo era el Ranma con el que luchaste? Ukiyo le dio una mirada extraña. Un poco alto. Guapo. Cabello largo, lo llevaba de vuelta en una cola de caballo que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Oh sí, su japonés también era una mierda. Ja. Tal como sospechaba, gritó Ryouga. ¿Luchaste contra el stand-in? ¿Pararse? Ukiyo preguntó. Ryouga le informó del cambio que Ranma y Champú habían hecho. La ira de Ukiyo de repente llegó a incluir a alguien que ahora rivalizaba fácilmente, si no superaba, a Ranma en su lista de odio. Así que fue este Champú el que me abrió la camisa y me humilló delante de todos. Su agarre de su espátula se tensó. Oh, ella va a pagar por eso. Ryouga asintió con la cabeza. Trabajemos juntos. Después de todo, hay dos de ellos, y si luchamos juntos, tendríamos más posibilidades de conseguir el verdadero Ranma. Ukiyo estuvo de acuerdo. Oh, la venganza estaba a la vuelta de la esquina. Especialmente porque ahora tenía un aliado de su lado por primera vez en su vida. Y él también pensó que ella era linda. Hombre, no tengo ni idea de dónde está, se quejó Ranma mientras él, Akane y Champú regresaban a casa. Habían pasado la mayor parte del día siguiendo la escuela buscando a la chef, pero ella no estaba por ningún lado. Y ahora Ranma tenía hambre. Buscando a Ukiyo tendrías que pasar a un segundo plano para cosas más importantes, como comer. Al entrar en la cocina, Ranma vio al hombre con el que más quería hablar, al menos después de Ukiyo. Oye, papá. Nunca adivinarás a quién conocí hoy. ¿Oh, quién? Preguntó Genma. Ranma relató su historia. Cuanto más se metía en la historia, más su padre parecía entrar en pánico y evasivo. Conociendo demasiado bien al hombre, Ranma se volvió cada vez más sospechoso. Entonces, ¿por qué Ukiyo pensó que lo íbamos a llevar?
preguntó Ranma mientras terminaba su historia. Un brillante brillo de sudor atravesó la frente de Genma. Lo fregó con un paño de cocina cercano. Realmente no tengo ni idea. Ranma comenzó a golpear su cle. Pop, estás aguantando. Una mirada triste cruzó el rostro de Genma mientras respiraba hondo y triste. La verdad dolería demasiado para decirlo, chico. Solo trata de ayudar a la pobre chica, quiero decir chico. Pero trata de no creer nada de lo que ella, quiero decir que podría decir. La verdad sin duda ha sido deformada en su frágil mente. Ranma consideró acosar más a su padre, pero déjalo ir. Sería demasiado complicado intentar arrancarle la verdad cuando hubiera otra forma más fácil de descubrirla. Encontrar a Ukiyo y preguntarle. En este punto, Ranma creería casi cualquier cosa que Ukiyo tuviera que decir sobre el asunto del padre de Ranma, incluida la idea de que se suponía que debían adoptar al chef o algo así. Después de asaltar el refrigerador, Ranma se dispuso a buscar a Ukiyo una vez más. Arrastró a Champú y a Akane a cuestas, a pesar de que apenas habían tenido tiempo suficiente para comer algo, dada la rapidez con la que Ranma había terminado su propia comida. Cuando comenzaron su búsqueda una vez más, Ranma comenzó a transmitir un plan a sus dos compañeros sobre qué hacer cuando finalmente tuvieron la oportunidad de enfrentar a Ukiyo nuevamente. Dos equipos de buscadores, uno con un sentido preciso de la dirección, salieron en busca el uno del otro. Por algún golpe de suerte, lograron encontrarse exactamente en el punto medio desde donde cada uno partió. Vaya, eso no tomó mucho tiempo. Me pregunto si es buena suerte que los hayamos encontrado tan rápido o malo. Ranma comentó cuando vio que de alguna manera, Ryouga se había encontrado con Ukiyo. Ahora estaba el problema adicional de tener que lidiar con las mentiras que Ryouga le había dicho al chef, aunque probablemente le contó al menos la verdad sobre la identidad de Ranma. Eso ahorraría tiempo. Aún así, Ranma iba a tener que intentar calmar la situación. Tanto Ukiyo como Ryouga parecían listos para una pelea, y Champú tampoco parecía demasiado reacio a involucrarse. ¿Qué haces aquí, Ryouga? Esto no te involucra, dijo Ranma. Ryouga negó con la cabeza. Diablos, no es Ranma. Ukiyo, me lo dijiste todo. ¿Cómo te atreves a lastimarla de esa manera y permitir que ese impostor Ranma la avergüence frente a todos así? No es suficiente que me lastimes, pero ahora estás dando vueltas y lastimando a todos los demás que conoces también. Oh, qué basura tan inútil eres, Ranma. Por hacer que tanto la mía como la de Ukiyo sean un infierno, deberías, oye. Deja de bostezar. Lo siento, dijo Ranma sin un toque de sinceridad. Es solo que pensé haber escuchado todo este discurso antes. Ryouga me contó todo sobre ti. Eres un idiota aún más grande de lo que recuerdo, Ranma, dijo Ukiyo mientras balanceaba su espátula gigante frente a ella. Eso realmente lastimó un poco a Ranma. Oye, no sé qué te dijo este tipo, pero créeme cuando digo que lo entendió todo mal. Está tan desordenado como su sentido de dirección. Eso no es cierto, dijo Ukiyo. Nadie puede estar tan desordenado como su sentido de la orientación. Oye, protestó Ryouga. Lo siento, cariño. Pero solo te he pasado varias horas y es bastante obvio que no pudiste salir de un armario. Yo también puedo encontrar la salida de un armario. Replicó Ryouga. Solo tengo una mala tendencia a terminar en ellos cuando intento encontrar otros lugares. Akane decidió que ahora sería un buen momento para correr a una tienda cercana, tal como ella y Ranma habían discutido antes. Esperando que el cuarteto todavía estuviera hablando hasta que recuperara lo que necesitaba de adentro, corrió lo más rápido que pudo. Ranma decidió traer la conversación de vuelta al tema en cuestión. De todos modos, Uki-chan, no hay necesidad de sentirse avergonzado nada por lo que te pasó. ¿Qué se supone que significa eso? Ukiyo preguntó sospechosamente. Conozco tu secreto, respondió Ranma. Ukiyo lo miró, estupefacto. Por supuesto que sí. Todos conocen mi secreto. Ese imbécil, señaló a Champú, quien sacó la lengua en respuesta. Háganlo saber a todos y ella va a pagar. No me refiero a eso, suspiró Ranma. Me refiero al otro. Ukiyo lo miró boquiabierto.
¿Quieres decir que sabes la vez que vertí calor líquido en el suspensorio de Akio porque descubrí que estaba abofeteando a su novia, Yumi? Ryouga, Ranma e incluso Champú, todos cruzaron las piernas con dolor simpático y se estremecieron. No. Entonces no tengo idea de lo que estás hablando. No quiero hacerlo frente a él. Ranma señaló a Ryouga. Podría avergonzarte. Oh, bueno, eso ciertamente no aclaró nada. Ukiyo se llevó una mano a la cabeza con exasperación. Akane regresó justo en ese momento, con una tetera o agua tibia en la mano. Ranma aceptó el recipiente ofrecido de ella. Si no puedo hacer esto de otra manera, supongo que no tengo otra opción. Sin otra palabra, lanzó el contenido a Ukiyo, quien retrocedió para evitar el agua caliente. Justo cuando estaba a punto de golpearla, Ryouga saltó frente a ella, el paraguas se abrió para desviar la corriente. Una vez que estuvo seguro de que el contenido de la tetera se había vaciado, Ryouga volvió a doblar el paraguas y apuntó a Ranma. No sé lo que crees que estás haciendo, pero no dejaré que le hagas daño a un cabello de la cabeza. Ukiyo ya ha tenido que sufrir mucha más miseria en su vida de la que deberían haber sufrido dos personas. ¿Por qué? Casi ha sufrido la mitad que yo. La protegeré con mi vida si es necesario. Ukiyo miró aturdido la proclamación de Ryouga. Nadie había hablado de ella en ese tipo de términos antes. La hizo sentir extraña por dentro. Aunque un buen tipo de extraño. Ryouga se tomó un momento para tratar de averiguar exactamente por qué Ranma había lanzado el agua en primer lugar. Era posible que él, no. Ukiyo no podría haber tenido uno de esos. Si lo hubiera hecho, se lo habría mencionado. Decidiendo que el asunto se resolvió a su satisfacción, Ryouga gritó: Ranma, prepárate para morir. Y se movió para atacar. Si así es como lo quieres, está bien. Ranma había tenido suficiente de los problemas de Ryouga. Si no hubiera sido por el chico perdido, todo se habría solucionado a estas alturas. Ranma respondió de la misma manera y comenzó a luchar con Ryouga. Champú se movió para ayudar a Ranma, pero se encontró cortada por un empuje de espátula. Así que realmente eres el tipo que me humilló, dijo Ukiyo con una gran sonrisa. No sé todas estas maldiciones, pero sé que todavía te debo. Y Ukiyo Kwonji siempre paga sus deudas. Ella movió su espátula y comenzó a atacar a Champú en serio. Champú sacó su bombori y tomó represalias de la misma manera. Akane miró la escena de la batalla y suspiró. Las cosas nunca se resolverían si todo lo que todos iban a hacer era golpearse unos a otros. Ella juró que era la única con cerebro en todo el grupo. En lugar de participar en el cuerpo a cuerpo general, Akane recogió la tetera que Ranma había descartado al comienzo de la pelea y volvió a la tienda. Ranma no se guardó nada en su lucha con Ryouga, y estaba comenzando lenta y seguramente a presionar una ventaja contra su oponente. Aunque todavía estaba lo suficientemente cerca como para que un golpe sólido pudiera cambiar el rumbo de la batalla. La pelea entre Ukiyo y Champú fue un poco más pareja, especialmente porque Ukiyo estaba doblemente enfurecida con su objetivo después de los eventos del día. Champú se encontró a regañadientes admitiendo que esta era probablemente la oponente femenina más capaz a la que se había enfrentado, sin contar a Ranma, desde que fue maldecida en casa. Por supuesto, dada la condición de Ukiyo, tal vez ella tampoco debería haber contado. Fue a esa escena que Akane salió con de su tetera de agua caliente. Ukiyo estaba completamente envuelto en su lucha con Champú. En cuanto a Ranma, vio a Akane y le dio un saludo, luego planeó su próxima acción en una fracción de segundo. Tíralo al aire. Akane se preguntó qué estaba tramando Ranma, pero, confiando en su juicio, lanzó la tetera al aire entre los dos grupos de luchadores. Ranma fingió un ataque y luego saltó sobre la cabeza de Ryouga. Lo usó como trampolín para saltar alto en el aire, atrapando la tetera fácilmente. En el aire, vio que tenía la oportunidad perfecta para atrapar a Ukiyo, que estaba de espaldas a él mientras luchaba contra Champú. Aprovechando la apertura, le tiró el contenido de la tetera a Ukiyo, golpeándola por completo en la espalda. El inesperado chapoteo sorprendió a Ukiyo, haciendo que su espátula se le escapara de las manos mientras gritaba: ¡caliente! Y se retorcía ligeramente de dolor. El Champú retrocedió, lo que permitió que Ranma aterrizara y se acercara al chef que hacía muecas. Y ahora, aquí está la verdad para que todos la vean.
Agarró la parte superior con alfileres de Ukio y la abrió para revelar un bonito conjunto de pechos firmes. Ranma soltó su agarre en su parte superior. No volvió con el agua caliente. El resto de la declaración de Ranma fue cortada por un vicioso golpe de espátula en la cabeza. Ukio estalló en lágrimas de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Algún tipo de pervertido también? Akane sintió que su temperamento comenzaba a deshilacharse. ¿Qué está pasando aquí? Ranma, pensé que habías dicho que Ukio era un niño. Él estaba, insistió Ranma. No entiendo. Ukio estaba hirviendo de rabia ahora. ¿Qué tipo de declaración estúpida es esa, idiota? Por supuesto que no soy un niño. Ahora Ranma estaba completamente confundido. ¿Nunca has estado en un campo de entrenamiento mágico en China llamado Kusenkyou? ¿Sabes? Te salpican con el agua allí y te conviertes en lo que se ahoga en la piscina. El agua caliente te cambia de nuevo. Ukio parecía seguir un poco de eso. ¿Te refieres a esa maldición que tienes? Ryouga me lo explicó. No. Nunca fui lo suficientemente estúpido como para ir a un campo de entrenamiento maldito. Vamos, está maldito. ¿Por qué querrías ir allí y tal vez ser maldecido? Ranma, Champu y Ryouga cambiaron incómodamente del asalto de sentido común que Ukio estaba blandiendo contra ellos. Pero el efecto no duró. Ranma examinó más de cerca a su antiguo compañero de juegos de la infancia. Entonces, si no te maldijeron con chica mágica como yo, supongo que tienes una de esas cosas de cambio de sexo. Ukio reprimió la necesidad de aplanar la cabeza de Ranma de nuevo. Por supuesto que no, idiota. Solo me he visto cruzado. Siempre he sido una niña. ¿Por qué más crees que nuestros padres nos comprometieron? Poco a poco las palabras se filtraron en el cerebro de Ranma. Siempre, chica. Muy lentamente. Padres, comprometido. ¿Quieres decirme que no sabías que era una niña? Ukio no sabía cómo eso era posible. Ella no había abandonado su feminidad hasta después de haber sido abandonada por él. Hasta ese momento, había sido una chica normal y muy femenina. Una vez que había abandonado su feminidad había tenido que rendirse, tuvo que rendirse. De acuerdo, ella realmente no había cambiado mucho. Todavía se vestía y se comportaba de la misma manera que siempre. Pero era el principio involucrado. Muy bien, entonces bien podrías haberme confundido con un niño, si fueras completamente inobservante y con muerte cerebral, agregó Ukio en silencio. Pero al menos tenías que preguntarte por qué tu padre te comprometió con un niño, ¿verdad? Nunca me hablaron de ningún compromiso, insistió Ranma. ¿Tu padre no te lo dijo? Ukio odiaba admitirlo, pero si Ranma no se hubiera dado cuenta de que era una niña y no hubiera sabido nada sobre el compromiso, eso explicaría mucho de lo que acababa de suceder. En serio, no entiendo lo que está pasando, dijo Ranma, preguntándose exactamente cómo su padre lo había metido en el lío esta vez. Ukio comenzó su historia. Mira, cuando éramos pequeños, mi padre me criaba solo. Vagábamos mucho y no hice muchos amigos. De todos modos, te conocí y nos llevamos muy bien. A papá le preocupaba que, dado que estaba siendo criada por un chico, no fuera muy femenina y pensó que nunca me casaría. Así que se ofreció a comprometerme contigo. Tu papá se resistió al principio, pero cuando mi padre se ofreció a tirar nuestro yate y como dote, cedió. Luego, después de conseguir el yate, se fueron sin mí, idiota. Todos sabían que me dejaron y se burlaron de mí. Juré nunca convertirme en una mujer. Con ese fin, me comporté como lo haría un hombre. Me vestí, hablé y soné como tal. También practiqué el arte del combate okonomiyaki hasta que pude vengarme. Los hombros de Ukio se desplomaron en la derrota. Ahora me entero de que mi prometido ni siquiera sabía que era una niña, me humillaron frente a la escuela y toda mi vida ha sido una broma cruel. Todos sintieron una punzada de simpatía al final de escuchar la historia de Ukio. Ranma fue el primero en romper el silencio. Pop está tan muerto. No puedes pegarme este chico. Tú fuiste quien tomó la decisión, dijo Genma mientras se quitaba su ingenioso disfraz, que consistía en una gabardina, un sombrero y un falso bigote tipo Soun. Sabía que seguirlos y contar lo que realmente había sucedido era la única forma de salir del lío que realmente no era su culpa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ranma.
Te pregunté a quemarropa cuál preferías. Ukiyo u Okonomiyaki. Elegiste Okonomiyaki. Ver. No es mi culpa. Genma pensó que eso lo eximía de responsabilidad bastante bien. Él era el único. Simultáneamente, Champu-chan, Ukiyo, Ranma-kun y Akane enterraron sus puños encima de la cabeza de Genma. Tenía, 6 años como máximo y pensaba que Ukiyo era un chico. ¿Qué tipo de decisión podría tomar? Fuiste tú quien lo hizo por el yatai. Gritó Ranma. Y esto fue después de que prometiste que estaría comprometido con alguien de mi familia, dijo Akane. Así debajo, papá. Champu giró su puño en la parte superior de su cabeza con más fuerza. Todo esto es tu culpa, Ukiyo consideró golpearlo en la cabeza unas cuantas veces más, con la espátula. Ryouga sin embargo, no era de mente similar. Permitió que se acumulara un aura de batalla a su alrededor antes de romper su propio silencio. Todo esto es tu culpa, Ranma. Levantó el dedo hacia el objeto de su rabia. Si hubieras elegido a Ukiyo, ella nunca habría resultado herida. Ahora pagarás. Se quitó un pañuelo de la frente y se lo arrojó a Ranma, quien esquivó ágilmente fuera del camino. En lugar de carne humana, el trozo de tela afilado como navajas atravesó una boca de incendios directamente frente a Ryouga. En lugar de ir por el paraguas atado a su mochila para evitar el arroyo, Ryouga se congeló, desapareciendo de la vista cuando la ráfaga de agua fría lo golpeó directamente en el pecho. Una vez que el poderoso flujo de agua se detuvo, todos los ojos vieron que en lugar de un joven de cabeza algo gruesa, había un murciélago tambaleándose en medio de la calle. Ranma fue el primero en ponerlo todo junto. Así que eso es lo que pasó. Él también debe haber caído en Jusenkyo. No es de extrañar que siguiera desapareciendo cada vez que le rociaban con agua. Pobre chico, murciélago. Los chillidos agudos asaltaron los oídos de todos cuando Ryouga voló y se unió a la cara de Ranma. Quítame esta cosa de encima. Ranma intentó meter los dedos bajo unas alas excepcionalmente poderosas, pero Ryouga se mantuvo firme. Lo conseguiré, dijeron juntos Akane y Champu mientras apuntaban con los puños hacia el inusual ataque de Glomping de Ryouga. Como sucedieron las dos últimas veces, Ryouga se desprendió antes de que los golpes se conectaran, aunque no a tiempo para que Akane y Champu detuvieran los puños. Ambos golpearon el centro de la cara de Ranma de lleno. No en la cara. Gritó Ranma mientras se levantaba del suelo. Ryouga aterrizó junto a Ukiyo, protegiéndola como solo un murciélago podía. Lo cual no estaba muy bien, si uno se detenía y pensaba en ello. Ukiyo levantó a Ryouga y lo sostuvo suavemente. Se volvió hacia Ranma. ¿Puedes traer agua caliente? Por favor. Ranma vertió a regañadientes el contenido restante de la tetera sobre Ryouga, quien volvió a su forma humana y muy desnuda en las garras de Ukiyo. El repentino cambio de peso hizo que Ukiyo cayera hacia adelante, enviándola a ella y a Ryouga al suelo. A Ryouga solo le tomó un momento darse cuenta de su estado actual, y rápidamente agarró su ropa y se la puso, aunque no antes de que Ukiyo lograra verlo. No está mal. Ella había visto mejor, pero Ryouga definitivamente calificó como un poco por encima del promedio. Asegúrate de estar con mi ropa cuando hagas eso. Le gritó a Ranma. Ranma ignoró la queja. Entonces, cuéntanos qué pasó, Bad Boy. Ryouga frunció el ceño a Ranma, pero decidió finalmente descargar su historia a los demás. Todo lo que les dije sobre que Ranma hacía de mi vida un infierno era cierto. Dejé fuera el hecho de que tropecé con los campos de entrenamiento de Jusenkyo mientras lo buscaba. Sabía de buena fuente que Ranma y su padre se habían ido a China. Después de mucha búsqueda y deambular, pensé que finalmente los había alcanzado en los manantiales malditos. Desafortunadamente, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, ocurrió el desastre. Acababa de salir de un follaje y me encontré al borde de un pequeño acantilado con vistas a los manantiales. Todavía estaba tratando de orientarme, cuando noté una sombra justo encima de mí. Miré hacia arriba, solo para ver este orbe de metal multicolor caer de los cielos y clavarme justo entre los ojos. Perdí el equilibrio y me caí del acantilado y caí en el manantial de murciélago ahogado a continuación. Estaba tan confundido por el cambio que salí volando. Me tomó un tiempo descubrir que se necesitaba agua caliente para volver a convertirme en humano.
Para cuando lo descubrí, Ranma se había ido hace mucho tiempo. Champú había escuchado atentamente la historia. Cuando Ryouga llegó a la parte sobre la caída de esferas multicolores, miró de cerca su Bonbori, recordando cómo fue el día en que la maldijeron por primera vez. Su ceja se levantó un poco, luego ambas armas estaban detrás de su espalda en un instante. Intentó parecer despreocupada mirando directamente al cielo y silbando, ganando así la atención de todos. Ranma volvió su atención a Ryouga. Así que convertirse en un animal es bastante difícil, ¿eh? No sabes ni la mitad. ¿Pero por qué sigues volando hacia mi cara? Ryouga se veía extraño por un momento, casi como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Después de un momento, dijo, es raro. Creo que mi sistema de ecolocalización confunde mi falta de sentido de la dirección. En lugar de perderme, siempre llego a donde voy. Incluso traté de perderme una vez como murciélago, pero aún así volé en la dirección correcta. Pero si pudiste encontrarme en cualquier momento, ¿por qué tardaste tanto en localizarme? Preguntó Ranma. Ryouga se volvió enojado de nuevo. Porque, idiota, desprecio que me despojen de mi humanidad. ¿Sabes lo degradante que es saber que hay algo que solo podrías hacer como animal en lugar de como hombre? Además, a nadie le gustan los murciélagos. La gente siempre intenta sacarte del aire, gritar de terror o exterminarte. ¿Y sabes lo difícil que es encontrar agua caliente como murciélago? Ahora bien, si yo fuera una especie de animal lindo, como una nutria o un lechón, sería diferente. Que podría haber tratado con, pero ahora soy una especie de alimaña voladora que a nadie le gusta. Eso respondió a algunas preguntas. Aún así, Ranma sintió que tenía que señalar. No es mi culpa que hayas recibido esa maldición, así que deja de culparme por ello. Ryouga no se apaciguó en lo más mínimo. Te estaba buscando en ese momento, así es. Los dos comenzaron a discutir de nuevo. Ukyo negó con la cabeza, tratando de averiguar cómo podría calmar la situación, cuando pensó en el intento de Champú de ser despreocupada. La chef se movió en silencio, acercándose sigilosamente por detrás del Amazonas para ver lo que tenía en la mano. Al ver el Bonbori y recordar lo que Ryouga había dicho antes, se lanzó y le arrebató uno de ellos a Champú antes de que el Amazonas se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Ukyo se movió junto a Ryouga y le mostró el Bonbori. Esa esfera que cae se parecía a esto. Ella se lo entregó para verlo más de cerca. Parecía justo a los ojos de Ryouga, pero solo había una forma segura de averiguarlo. Lo sostuvo muy por encima de su cabeza, miró hacia arriba y luego lo soltó, permitiendo que le golpeara en la cara. ¡Ay! Él dijo. Sí, no solo se ve exactamente igual, sino que también se siente así. Le disparó a Champú una mirada acusadora. ¿Es esto tuyo? Vacilante, Champú asintió con la cabeza. ¿Y realmente eres una chica? Una vez más, asintió lentamente con la cabeza. Genial. Los hombros de Ryouga se desplomaron en la derrota. No puedo golpear a una chica. Tanto para la venganza. Dejó que el Bonbori cayera al suelo. Ranma se sintió aliviado. Por fin todo había sido explicado. Ahora que eso está resuelto, terminemos el día. ¿Qué dices? En respuesta, Ryouga le dio un golpe a Ranma que apenas se agachó. ¿Por qué diablos intentas pegarme? Gritó Ranma. Ryouga mantuvo los puños cerrados. El hecho de que ya no te guarde rencor no significa que te bajes tan fácilmente. Todavía está el problema de que lastimes a Ukyo. Puede que sea demasiado dama para darte una paliza, pero yo no. Ranma sintió ganas de golpear su cabeza contra algo por frustración. Cualquier cosa excepto los puños de Ryouga. Pero eso no fue mi culpa. Sin excusas. Kae Saotomi. Ryouga se balanceó de nuevo. Ranma decidió que el terreno no era a su favor, así que eligió correr. Ryouga se mantuvo caliente sobre su cola. Champú observó sus formas en retirada. Ella dio un triste movimiento de cabeza. Los chicos pelean por tonterías. ¿Sí? Al escuchar el ligero sonido de un silbato detrás de ella, instintivamente se agachó, apenas evitando el empuje de una espátula dirigido a ella. Ella se sorprendió. ¿Qué estúpida chica espátula cree que está haciendo? Ukyo mantuvo su espátula en alto. El hecho de que ya no te guarde rencor no significa que te bajes tan fácilmente.
Todavía está el asunto de que lastimes a Ryouga. Puede que sea demasiado caballeroso para darte una paliza, pero yo no. Pero eso no es culpa del champú. Ella insistió. Sin excusas. Champú de otoño. Ukiyo se balanceó de nuevo. Champú también decidió que el terreno no era de su agrado, por lo que eligió correr. Ukiyo se mantuvo caliente en su cola. Akane pronto se encontró sola de pie, con solo un Genma inconsciente como su compañero. Lo supuso. Todos salieron de allí y la dejaron para limpiar la basura. Esperaba que todos se golpearan hasta quedar inconscientes. Suspirando, agarró a Genma por el cuello y procedió a arrastrarlo de regreso a casa. Mientras regresaba, Akane se permitió sonreír. Al menos el día no había sido aburrido.